Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole las gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan importante, por lo menos para nosotros, los franciscanos de María, que tenemos la misión de agradecer y enseñar a agradecer. Vamos a verlo con un poco de detalle. Primero, este grupo de leprosos vive fuera de la población. Parece que eran de orígenes distintos, era lo que mandaba la ley, porque consideraban entonces que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Tenían que vivir fuera del poblado. A la gente que pasaba por el camino le podían limosna, y si estaban cerca de sus familias, pues las familias salían todos los días a dejarles comida, pero en un sitio lejos de la población, y ellos, cuando ya se había ido la familia, se acercaban a comer. Eran verdaderamente los excluidos de la época. A veces me imagino que con gran dolor de sus familiares, otras no tanto, pero era gente marginada. Ellos lo sabían y van a actuar con respeto. No se acercan a Jesús, saben que lo tienen prohibido, con Jesús y con cualquiera, pero tienen una característica: son gente de fe. ¿Por qué le piden a Cristo que les cure de la lepra? No se lo habrían pedido a otro. Es una cosa que, al menos en la época, estaba absolutamente fuera de las posibilidades de cualquier ser humano. Además, a Jesús podían haberle dado otro nombre o simplemente Jesús. En todo caso, se ve que le conocían y le llaman Maestro. Jesús, Maestro. Por lo tanto, están creyendo en el poder de Jesús y creyendo en el valor de su enseñanza. Jesús, Maestro. Jesús poderoso, capaz de hacer el gran milagro de curar de la lepra, y Jesús que enseña y que ellos respetan esa enseñanza. Están reconociéndole, por lo tanto, si no como Dios, no sé hasta dónde llegaba su fe, sí como alguien que venía de parte de Dios y que no solo hacía milagros, sino que esa representación de Dios era también enseñanza. Él, cuando hablaba, estaba hablando de parte de Dios. Una cosa interesante: es gente de fe, es gente que valora la enseñanza de Cristo. Ya quisiera yo que hoy todo el mundo que se profesa católico tuviera la fe de aquellos leprosos en el poder de Jesús y en el valor de la enseñanza intocable de Cristo. Hasta ahí, perfectamente. El Señor responde a esa petición, hecha con humildad, con respeto, responde quitándoles la lepra. La norma de entonces era que debía ser el sacerdote, hacía el papel, digamos, de médico, el que certificaba la curación, que por otro lado era siempre, cuando se producía, extrañísima. Ellos se marchan a cumplir esa norma. Hasta ahí tampoco ningún problema. Jesús les ha mandado que hagan eso. Pero en el camino se produjo la curación. Por lo tanto, esta gente había creído en Jesús y había ido a ver al sacerdote cuando aún no estaban curados. Dice el Evangelio: sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Mientras iban de camino. Por lo tanto, habían creído en Jesús al pedirle el milagro, y habían creído en Jesús aunque el milagro no se produjo de forma inmediata. No es que se curan y van a presentarse al sacerdote, sino que sin curarse creen en Cristo y van a presentarse al sacerdote. Es perfecto.
Se curan en una parte del camino, no sabemos si faltaba mucho o poco para llegar a la población, se curan. Y dice el Evangelio que solo uno de ellos se volvió para darle gracias. Además era un extranjero, lo subraya Jesús, solo uno de los 10, uno, el diezmo de Cristo, el diezmo. Solo uno volvió a dar gracias. El Señor le ve venir, sabe que está curado, él dice, el Evangelio dice que a grandes gritos daba gracias, glorificaba a Dios. Bueno, y el Señor le pregunta, ¿es que no han quedado limpios los 10? Evidentemente, este que ha vuelto, no sabemos su nombre, este samaritano que ha vuelto, sabía que todos estaban curados, estaban todos juntos, no se le quitó a él solo la lepra, fue el milagro inmediato para los 10. ¿Es que no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Dolor, tristeza de Jesús por la ingratitud del ser humano. Porque estos, que hasta entonces habían hecho todo perfectamente, que creían en Cristo, en su poder y en el valor de su enseñanza, que habían pedido con humildad, estos, sin embargo, cuando reciben, no agradecen. Ha terminado su relación con ese al cual le han pedido el milagro y en el cual han creído. Ha terminado su relación. Ya no tienen nada más que pedirle. Ya no hay interés, ya no hay negocio, ya tienen lo que buscaban. Ha terminado su relación. Dirán, bueno, es que decidieron seguir adelante. Hombre, si uno de ellos se da la vuelta para agradecer a Jesús, todos podían haber dicho, es maravilloso lo que nos ha pasado, vamos juntos a darle gracias. O al menos podían haberle dicho, oye, de parte nuestra, por favor, dale las gracias. O varios tenían que haber ido. No ocurrió. Repito, era gente de fe. Gente de fe en el poder de Cristo. Pero no eran personas capaces de agradecer. Y ahí es donde viene el final sorprendente, extraño, pero muy, muy aleccionador del Evangelio de hoy. Dice que Jesús le dijo a este ex leproso, porque ya estaba curado, levántate y vete. Tenía que ir al sacerdote a presentarse. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. ¿A qué se refiere el Señor? Por supuesto, a la fe que había tenido en él, en Jesús, de que podía curar, la fe en el poder de Cristo. Pero está hablando el Señor también de otro aspecto de la fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Podemos decir que entonces que una fe sin agradecimiento también es una fe muerta. Estoy seguro, no lo pone el Evangelio, no hay ninguna prueba, por lo tanto, pero yo estoy seguro, es una convicción que tengo, de que los otros 9 leprosos quedaron curados. No me refiero solo a ese momento que lo dice el Señor, sino que después de su muestra de ingratitud, siguieron curados. No hubo un retroceso y por ser ingratos, te vuelve la lepra. Estoy seguro de que eso no ocurrió. El Señor no hace eso. Los 10 quedaron curados, los 10. Pero hay otra enfermedad de la que esos 9 no se curaron. La falta de agradecimiento. Qué pena, qué pena. Porque si tu fe no te mueve a agradecer, en realidad, aunque eso que has pedido te lo haya dado, la herida más profunda que tienes dentro de ti, la enfermedad más grave que tienes dentro de ti, no se cura. El agradecimiento es la plenitud de la fe. El agradecimiento es la manifestación de la fe, es la gran obra que reclama la fe, que sigue a la fe. Fe, esperanza y caridad. ¿Pero por qué la caridad? ¿Por qué la caridad? ¿Por qué tengo que amar al prójimo? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que ponerme en el lugar del otro? ¿Por qué tengo que empezar 70 veces 7 cada día conmigo mismo, con el otro? ¿Por qué? Por ti, Jesús.
por agradecimiento a ti, Jesús, por ti, Jesús. Cuando soy capaz de ser agradecido, es porque primero he tenido fe. ¿Cómo voy a agradecer a alguien al cual no le debo nada? Si yo digo que le agradezco a Dios, es porque creo en el Dios que me ha creado, que me ha redimido, que ha derramado su sangre por mí, que me ha abierto las puertas del cielo, que tiene misericordia ante mis pecados. Yo creo en Dios. Pero no basta con creer en Dios. También los demonios creen en Dios, saben que Dios existe, pero no aman a Dios. Si tú no amas a Dios, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Cómo vas a tener caridad para con el prójimo si no tienes caridad para con Dios? De hecho, la virtud teologal de la caridad tiene dos dimensiones, y la primera de ellas es el amor a Dios. Y por Dios el amor al prójimo. La primera manifestación del amor a Dios es la gratitud. Gracias, Señor, gracias. El catolicismo es la religión del agradecimiento, porque su culto, el culto que instituyó Jesús, es la Eucaristía, la acción de gracias. Y nuestra vida, la vida de aquel que cree en Dios, obviamente, se supone que el católico cree en Dios, si no, no es católico. Nuestra vida es una respuesta al amor recibido. Gracias, Señor. Gracias con obras. Pero mi primera obra es darte gracias con el corazón y mostrarte con mis obras de amor al prójimo mi agradecimiento. Gracias, Señor, porque me has salvado de la lepra y de la ingratitud. Gracias, Señor, porque me has salvado. Y porque te agradezco, voy a misa, porque te agradezco rezo, porque te agradezco doy limosna, porque te agradezco perdono. Gracias, Señor, porque me has salvado. Y la salvación, entonces, de verdad, llega plenamente a ti. Has dejado que la salvación entre hasta el fondo de tu hogar, de tu corazón, de tu alma. He empezado diciendo que esta es la misión de los franciscanos de María. Es verdad. Es una cosa portentosa lo que estamos viviendo en esta fundación. De verdad es portentoso. Es espectacular. Son tantas las personas, tantas, que quieren aprender a agradecer. Es espectacular. No doy abasto para responder a todas las personas que escriben diciendo, quiero agradecer, enséñeme a agradecer. Es espectacular. Pero también es poco. Es decir, es mucho y es poco. Mucho, gracias a Dios, y poco comparado con todos aquellos que deberían de querer darle gracias a Dios. Por ejemplo, desde enero hasta septiembre, a través de los distintos medios de comunicación que tenemos los franciscanos de María, sobre todo nuestra televisión, Magnificat.tv, pero también el WhatsApp o el Facebook o el Instagram o los medios distintos que tenemos, YouTube, calculamos que han visto nuestros programas, la misa de una manera especial, las homilías del padre Javier, las mías, en verano las homilías del padre Eder y del padre Antonio. Bueno, calculamos que han sido 300 millones de personas. No creo que estemos exagerando. 300 millones de personas. Es impresionante. Es verdad que ha sido en 9 meses. Es impresionante. 300 millones de personas que nos han seguido en 9 meses. Es impresionante. Claro, ha coincidido con la pandemia, con que la gente no podía ir a misa y ha buscado en internet y nos han encontrado. Muchos ya nos habían encontrado antes. 300 millones de personas. ¿Cuántos han escrito diciendo, yo quiero agradecer? Muchos. Proporcionalmente, poquísimos. El Señor quiere salvarnos. Es su misión. Se ha hecho hombre para eso. Es el Salvador. Y ese título, de verdad, se lo merece. Es el Salvador. Pero no quiere salvarte solo de el virus del COVID. O no quiere salvarte solo del cáncer que tienes. O no quiere salvarte solo del problema familiar o del problema económico. El Señor quiere salvar tu alma.
porque quiere que pases con Él la eternidad en el cielo. Y esa salvación no entrará en ti, y Él te la regala, hasta que no le digas: gracias, Señor, gracias por tu amor infinito. Quiero agradecerte, quiero amarte. Quiero amar al prójimo por amor a ti. Gracias, Señor. El Señor es el Salvador, pero no salva en contra de nuestra voluntad. El Señor te ofrece el regalo de la salvación. Tú tienes que dejarte salvar. Y tienes que dejarte salvar convirtiéndote en una persona agradecida. Depende de ti. Si eres de los que dicen gracias o de los que dicen: ya he sacado de ti lo que quería y no me acuerdo de ti más hasta que no tenga otro problema. No sabemos qué habría ocurrido con los 9 ex-leprosos, que seguro tendrían nuevos problemas si, pasando por allí Jesús otra vez, hubieran acudido a pedirle una nueva ayuda. El Señor quiere salvarte. Déjate salvar con el agradecimiento. Que así sea.